Había una vez un Buda llamado Siddhartha, quien encontraba en su camino en su búsqueda por la iluminación. A lo largo de su viaje se enfrentó a muchas pruebas y numerosos desafíos. Pero entre todos, el más grande fue superar el miedo. Un día, mientras meditaba bajo un árbol sagrado, Siddhartha se dio cuenta de que el miedo era solo una ilusión que lo limitaba, una emoción que debía ser conquistada no solo por él, sino por todos aquellos que desearan vivir en plenitud. Decidido a ayudar a los demás a liberarse del miedo, Siddhartha comenzó un viaje en el que encontró a diversos personajes, cada uno enfrentando sus propios temores. Uno de ellos fue un joven guerrero llamado Kavi, quien temía morir en combate. Siddhartha le enseñó sobre la impermanencia de la vida y la importancia de vivir en el presente. Inspirado por estas palabras, Kavi encontró el coraje para enfrentar su destino y enfrentar sus miedos con serenidad. Luego el Buda también conoció a una madre llamada Maya, cuyo mayor miedo era perder a sus hijos. Siddhartha le enseñó sobre el desapego, recordándole que el verdadero amor reside en dejar que aquellos que amamos sigan su propio camino y sean libres. Con estas enseñanzas, Maya encontró la paz en la aceptación y aprendió a confiar en el flujo de la vida. Más tarde, el Buda cruzó caminos con un comerciante llamado Rachi, cuya preocupación principal era perder su riqueza y estatus social. Con sabiduría, Siddhartha le explicó que las posesiones materiales son efímeras y que la verdadera riqueza se encuentra en la conexión con uno mismo y los demás. Rachi comprendió entonces que la felicidad no reside en lo material, sino en la sabiduría interna y la generosidad. Finalmente, Siddhartha llegó a una aldea donde vivía una anciana llamada Ananda. Ella llevaba años lidiando con el miedo a la soledad y el abandono. Con compasión, el Buda le mostró cómo cultivar la conexión con todos los seres vivos, recordándole que nunca estamos verdaderamente solos y que siempre tenemos apoyo a nuestro alrededor. Ananda experimentó una profunda paz al comprender que el amor y el apoyo siempre están a nuestro alrededor y se liberó de ese miedo que la atormentaba. Después de ayudar a todos estos personajes, Siddhartha se dio cuenta de que el verdadero antídoto contra el miedo era el amor incondicional y la comprensión de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Con esta sabiduría, compartió sus enseñanzas con el mundo, iluminando el camino para que otros también pudieran vivir sin miedo. En una ciudad bulliciosa, llena de comerciantes y viajeros, vivía un ladrón llamado Taro. Taro era conocido por su habilidad para robar sin ser detectado. Durante años, había vivido una vida de crimen, acumulando riquezas a expensas de los demás. Sin embargo, a pesar de su éxito, Taro siempre sentía un vacío en su corazón, una inquietud que no podía saciar con dinero o bienes robados. Un día, mientras caminaba por un mercado en busca de su próxima víctima, Taro vio a un monje budista sentado en silencio en medio de la multitud. El monje, con una expresión serena y tranquila, parecía estar en paz consigo mismo, a pesar del ajetreo a su alrededor. Intrigado por la calma del monje, Taro decidió acercarse a él. ¿Qué haces aquí, en medio del mercado?, preguntó el ladrón. Este no es lugar para alguien como tú. El monje, sin abrir los ojos, respondió con una voz suave, estoy aquí para observar y aprender. El mercado es un reflejo del mundo, y en él puedo ver la naturaleza humana en toda su complejidad. Taro, aunque desconcertado por la respuesta, sintió un deseo de hablar más con el monje. Pasaron horas conversando, y por primera vez en su vida, Taro se sintió comprendido. El monje, cuyo nombre era Rizin, le habló sobre las enseñanzas de Buda, sobre la impermanencia, el karma y el sufrimiento que surge del apego y la avaricia. A medida que la conversación avanzaba, Taro sintió un cambio en su interior. Comenzó a cuestionar su vida de crimen y a preguntarse si alguna vez podría encontrar la paz que el monje parecía tener. Finalmente, confesó sus crímenes a Rizin y le pidió consejo. Rizin, con una mirada compasiva, le dijo, el camino hacia la redención no es fácil, pero siempre es posible. Si deseas encontrar la paz interior, debes dejar atrás tu vida de crimen y dedicarte a reparar el daño que has causado. El perdón comienza contigo mismo. Conmovido por las palabras del monje, Taro decidió cambiar su vida. Devolvió todo lo que había robado y pidió perdón a aquellos a quienes había perjudicado. Al principio, muchos no confiaban en él y se mostraban reacios a perdonarlo. Sin embargo, con el tiempo, su sinceridad y su esfuerzo por hacer el bien comenzaron a ganarse el respeto de la comunidad. Taro, que una vez había sido temido y despreciado, se convirtió en un hombre que ayudaba a los demás. Se dedicó a trabajar en el templo de Rizin, aprendiendo más sobre el budismo y ayudando a aquellos que necesitaban orientación.
A través de la meditación y la práctica de la compasión, Taro encontró la paz que tanto había anhelado. Un día, mientras meditaba en el templo, Taro tuvo una revelación. Comprendió que el perdón no solo se trataba de ser perdonado por los demás, sino también de perdonarse a sí mismo. Al dejar ir el odio y el resentimiento que había albergado en su corazón durante tantos años, sintió una liberación profunda y duradera. Y así, la historia de Taro y Rizin se convirtió en una lección de perdón y redención. Enseñó a todos aquellos que la escucharon que, sin importar cuán oscura sea nuestra vida pasada, siempre podemos elegir cambiar y encontrar la paz interior. En una tranquila aldea budista, vivía una mujer llamada Laura, conocida por su devoción y sabiduría. Desde niña, Laura había sido educada en las enseñanzas budistas por su madre, Isabel, una anciana respetada en la comunidad. Isabel había sido la figura central en la vida de Laura, enseñándole todo lo que sabía sobre la compasión, el desapego y la sabiduría. Sin embargo, la relación entre madre e hija no siempre había sido fácil. Isabel había vivido una vida marcada por conflictos, especialmente con su propia madre, lo que había dejado profundas heridas en su corazón. Estas heridas, sin querer, se reflejaron en la relación con su hija Laura. Aunque ambas se amaban profundamente, la sombra del pasado a menudo nublaba su relación, llenándola de tensiones no resueltas. Un día, la noticia se esparció por el pueblo: Isabel había fallecido repentinamente. Para sorpresa de todos, Laura no asistió al funeral de su madre. La comunidad, que la conocía como una mujer devota, no entendía por qué había decidido no participar en el último adiós. Los rumores comenzaron a circular, y muchos se preguntaban si había habido una disputa entre madre e hija antes de la muerte de Isabel. El anciano monje Pedro, preocupado por la situación, decidió visitar a Laura en su humilde hogar. Al llegar, encontró a Laura en estado de meditación profunda. Con delicadeza, Pedro la llamó por su nombre. Laura, sorprendida por la visita, abrió los ojos y comenzó a llorar. Entre lágrimas, Laura confesó a Pedro que había estado luchando internamente durante mucho tiempo. Había llevado consigo una carga emocional abrumadora, marcada por el doloroso pasado de su madre y su abuela. Laura le explicó que había sido testigo de la amargura y los resentimientos que Isabel había tenido hacia su madre, y que estas emociones habían influido en su relación con Isabel. Laura le dijo a Pedro que había decidido no asistir al funeral de su madre porque no quería revivir esas dolorosas memorias. En lugar de eso, había elegido alejarse y buscar sanar esas heridas en su corazón. Pedro, con sabiduría, le recordó que el pasado ya no existía y que aferrarse a esas memorias solo le causaría más sufrimiento. Inspirada por las palabras de Pedro, Laura decidió emprender un viaje interior en busca del perdón y la sanación. Sabía que enfrentarse a los fantasmas del pasado no sería fácil, pero estaba dispuesta a liberar el peso que había llevado durante tanto tiempo. Laura partió hacia las montañas cercanas, donde había un templo budista conocido por su serenidad y tranquilidad. Su objetivo era encontrar la paz interior y perdonar a su madre, a su abuela, y, lo más importante, a sí misma. Durante su estancia en el templo, Laura se sumergió en la meditación y el silencio. Día tras día, enfrentaba sus miedos y dolores más profundos, dejando que las lágrimas fluyeran y liberando así la carga emocional que había llevado durante tantos años. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Laura experimentó una profunda revelación. Comprendió que su madre también había sido una víctima de su propio pasado, y que, aunque su relación no había sido perfecta, Isabel siempre había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Llena de compasión, Laura decidió perdonar a su madre y liberarse de las cadenas del resentimiento. Sabía que solo a través del perdón podría encontrar la verdadera paz interior y seguir adelante con su vida. Cuando Laura regresó al pueblo, asistió a una pequeña ceremonia en honor a su madre. En silencio, depositó unas flores blancas sobre la tumba de Isabel. En ese gesto, Laura dejó ir el pasado y abrazó el presente, con gratitud por las enseñanzas que había recibido. La historia de Laura se convirtió en una inspiración para todos en el pueblo. Aprendieron que el perdón y la compasión no solo liberan al otro, sino también a uno mismo. Desde entonces, Laura vivió una vida plena y significativa, compartiendo la valiosa lección que había aprendido con todos aquellos que la rodeaban. En un antiguo monasterio budista, conocido por su sabiduría y serenidad, había una puerta que permanecía cerrada, protegida por los monjes más ancianos.
Se decía que detrás de esa puerta se encontraba la fuente de toda sabiduría, una verdad tan poderosa que podía transformar la vida de cualquier persona que la conociera. Durante siglos, los monjes habían pasado sus vidas intentando descubrir la clave para abrir la puerta, meditando y reflexionando sobre su significado. Muchos creían que solo aquellos que alcanzaran la iluminación podrían entrar y conocer la verdad. Un día, un joven monje llamado Kaito, lleno de curiosidad y determinación, decidió dedicar su vida a abrir la puerta. Desde el momento en que ingresó al monasterio, se obsesionó con descubrir el secreto que se encontraba detrás de ella. Pasaba horas meditando frente a la puerta, intentando comprender su significado. A medida que los años pasaban, Kaito se convirtió en un monje respetado, conocido por su devoción y su búsqueda incansable de la verdad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la puerta permanecía cerrada, y Kaito comenzó a sentir una profunda frustración. Un día, mientras meditaba frente a la puerta, un anciano monje se acercó a Kaito y le dijo: «Has pasado tu vida buscando abrir esta puerta, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente necesitas lo que hay detrás de ella?». Kaito, sorprendido por la pregunta, reflexionó sobre sus motivos. Se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad había sido impulsada por el deseo de reconocimiento y poder, más que por un verdadero anhelo de iluminación. El anciano monje, con una sonrisa, continuó: «La sabiduría no se encuentra detrás de una puerta cerrada, sino en tu propio corazón. Si deseas encontrar la verdad, debes dejar ir tus apegos y expectativas y abrir tu mente a la simplicidad del momento presente». Kaito, al escuchar estas palabras, sintió un cambio profundo en su interior. Comprendió que había estado buscando fuera de sí mismo lo que siempre había estado dentro. Su obsesión por abrir la puerta lo había cegado a las enseñanzas más básicas del budismo, la importancia de vivir en el presente, de cultivar la compasión y de liberarse del apego. Con una reverencia hacia el anciano monje, Kaito se levantó de su meditación frente a la puerta y decidió alejarse de ella. Comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a los demás monjes y a los aldeanos que visitaban el monasterio, poniendo en práctica las enseñanzas que había aprendido a lo largo de los años. Poco a poco, Kaito comenzó a experimentar una paz interior que nunca había conocido. A medida que pasaban los meses, Kaito se dio cuenta de que la verdadera iluminación no era un destino, sino un camino. Comprendió que la sabiduría no era algo que pudiera alcanzarse de una vez, sino que se cultivaba día a día, en cada acción y pensamiento. Su vida se transformó en un ejemplo de humildad y servicio, y los demás monjes comenzaron a buscar su consejo y guía. Un día, mientras caminaba por los jardines del monasterio, Kaito sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Ya no sentía la necesidad de abrir la puerta ni de buscar la sabiduría en algún lugar lejano. Había encontrado la verdad en la sencillez de su vida diaria, en la conexión con los demás y en la práctica de la compasión. Esa noche, mientras meditaba bajo la luz de la luna, Kaito sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, vio al anciano monje que lo había guiado meses atrás. El anciano lo miró con una expresión de profunda satisfacción y le dijo: «Kaito, has comprendido la lección más importante. La puerta de la sabiduría no es una puerta física, sino una apertura del corazón. Al vivir en armonía con el mundo y contigo mismo, ya has cruzado el umbral». Con esas palabras, el anciano monje desapareció en la oscuridad, dejando a Kaito con una sensación de plenitud y paz. A partir de ese momento, Kaito vivió con la certeza de que la verdadera sabiduría no se encontraba en un lugar o en un objeto, sino en la práctica constante de la compasión, la humildad y la presencia consciente. La puerta en el monasterio permaneció cerrada, pero ya no era vista como un misterio que debía resolverse. Los monjes, inspirados por el ejemplo de Kaito, entendieron que la búsqueda de la sabiduría era un viaje interior, no una meta externa. El monasterio floreció como un lugar de aprendizaje y crecimiento espiritual, donde la verdadera iluminación era alcanzada a través del servicio a los demás y la meditación en la esencia de la vida. Y así, la historia de Kaito y la puerta de la sabiduría se convirtió en una leyenda en el monasterio, recordando a todos que la verdadera iluminación no se encuentra al otro lado de una puerta, sino en la apertura del corazón a las enseñanzas del presente. Antonio, un hombre atrapado en la rutina frenética de la ciudad, siempre había sentido una profunda insatisfacción en su vida. Cada día, se despertaba con la sensación de que el tiempo se escapaba de sus manos, y no importaba cuánto se esforzara, siempre se sentía abrumado por las demandas de su trabajo y sus responsabilidades. Un día, mientras caminaba por las abarrotadas calles de la ciudad, Antonio se encontró con un pequeño templo budista. Algo en el lugar lo atrajo, y decidió entrar.
Al cruzar el umbral del templo, sintió una paz que no había experimentado en años. Dentro, conoció a un monje sabio llamado Raúl. Raúl lo recibió con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. Antonio, aunque nervioso, se sintió reconfortado por la presencia del monje. Raúl, notando la inquietud en los ojos de Antonio, le dijo: «Te veo agobiado por las cargas del tiempo. El tiempo es un recurso precioso y, a menudo, lo desperdiciamos en preocupaciones y actividades sin sentido. ¿Qué te impide vivir en el presente y disfrutar de cada momento?». Antonio quedó desconcertado por las palabras del monje. Nunca se había detenido a reflexionar sobre su forma de vivir. Se dio cuenta de que había estado corriendo de un lugar a otro sin realmente vivir su vida. «Pero, ¿cómo puedo cambiar esto?», preguntó con sincera curiosidad. El monje sonrió y dijo: «La respuesta está en la práctica de la meditación. A través de la meditación, puedes encontrar la paz interior y aprender a vivir en el momento presente. Te invito a que vengas al templo todos los días y practiques la meditación conmigo». Antonio aceptó la invitación del monje y comenzó a asistir al templo todos los días para meditar. Al principio, le resultaba difícil calmar su mente. Los pensamientos y preocupaciones seguían inundando su mente cada vez que cerraba los ojos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a encontrar un refugio en la quietud de la meditación, donde pudo liberar su mente de las preocupaciones y encontrar la calma interior. Así comenzó la transformación de Antonio. Aprendió a dejar de preocuparse por el pasado y el futuro y se enfocó en vivir plenamente en el presente. Se dio cuenta de que el tiempo no era algo que podía controlar, pero sí podía elegir cómo vivirlo. En lugar de correr de una tarea a otra, Antonio aprendió a disfrutar de los momentos simples de la vida, como una conversación con un amigo, el sonido de la lluvia o el aroma del café por la mañana. Con el paso de los días, Antonio continuó practicando la meditación en el templo budista. Cada vez se sumergía más en la serenidad del silencio y encontraba respuestas a sus inquietudes más profundas. Sin embargo, a medida que avanzaba en su camino de autodescubrimiento, también se enfrentaba a nuevos desafíos. Una tarde, mientras meditaba junto a Raúl, el monje rompió el silencio y le dijo: «Antonio, el tiempo que pasas meditando te ha dado claridad, pero ahora debes aprender a llevar esa calma al mundo exterior. La verdadera sabiduría se encuentra en la práctica del silencio en cada aspecto de la vida». Antonio escuchó atentamente las palabras del monje y se preguntó cómo aplicar esa enseñanza en su agitada vida. Raúl le sugirió que durante el día intentara mantener momentos de silencio interior, incluso en medio del ruido y la prisa. Así que Antonio empezó a practicar el silencio interior en su vida cotidiana. Aprendió a observar sus pensamientos y emociones sin dejarse llevar por ellos. Cuando se encontraba en situaciones estresantes o conflictivas, respiraba profundamente y encontraba su calma interior, lo que le permitía tomar decisiones más conscientes y compasivas. Además, el silencio le permitió escuchar con atención a los demás. Cuando alguien le hablaba, se concentraba plenamente en sus palabras sin interrumpir. A través de este silencio respetuoso, Antonio descubrió una nueva conexión con las personas que lo rodeaban. Sus relaciones mejoraron, y comenzó a sentir una mayor armonía en su vida. Con el tiempo, las enseñanzas de Raúl y la práctica del silencio transformaron completamente la vida de Antonio. Dejó atrás su afán por llenar cada minuto con actividades y aprendió a disfrutar de los momentos simples de la vida. Se volvió más compasivo, generoso y atento con los demás. Un día, Antonio recibió una noticia que lo llenó de tristeza: su padre, con quien había tenido una relación distante, había fallecido. Aunque no tenía una relación cercana con él debido a sus diferencias, la noticia lo impactó profundamente. Recordó el dolor que había sentido cuando perdió a su madre, y cómo esa pérdida lo llevó a buscar respuestas en el budismo. Al volver a su habitación en el monasterio, Antonio se sentó en meditación profunda. Reflexionó sobre la impermanencia de la vida y cómo, en su afán por buscar la felicidad en lo efímero, había perdido de vista lo verdaderamente importante. Entonces, una revelación lo iluminó: la verdadera paz y felicidad no se encuentran en la búsqueda de placeres temporales o en aferrarse a personas y cosas, sino en la renuncia a lo efímero y en el encuentro con la verdadera naturaleza del ser. Antonio decidió regresar a su ciudad natal para enfrentar el pasado y honrar la memoria de su padre. Pero esta vez lo hizo con una mente desapegada y compasiva. Sabía que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales o en las relaciones conflictivas, sino en la comprensión profunda de la naturaleza impermanente de todo.
Al llegar a su ciudad natal, Antonio se reunió con su familia y, con un corazón tranquilo, se enfrentó a los recuerdos dolorosos y las emociones del pasado. Aprendió a perdonar y a dejar ir, sabiendo que aferrarse a la amargura solo lo alejaba de la paz interior que tanto anhelaba. Finalmente, Antonio regresó al monasterio con una nueva claridad y determinación en su camino espiritual. Comprendió que el verdadero viaje budista no estaba en buscar respuestas fuera de sí mismo, sino en descubrir la verdad y la sabiduría dentro de su propio corazón. Y así, en medio del silencio del monasterio y la vastedad del conocimiento budista, Antonio encontró la paz que tanto había buscado. Se convirtió en un maestro de compasión y sabiduría, compartiendo su experiencia con aquellos que también anhelaban encontrar el camino hacia la verdadera felicidad. En un pequeño y aislado monasterio budista, rodeado de montañas y bosques, vivía una joven llamada Sofía. Aún siendo un bebé, Sofía fue abandonada en la puerta del monasterio una fría noche de invierno. Los monjes, con corazones compasivos, la encontraron envuelta en una manta y con una nota que decía: «Por favor, cuiden de mi hija». Desde entonces, Sofía fue criada por los monjes como si fuera su propia hija. Creció rodeada de amor y aprendiendo las enseñanzas budistas sobre la compasión, el desapego y la sabiduría. A medida que pasaban los años, Sofía se convirtió en una joven inteligente y curiosa, siempre buscando aprender más sobre el mundo que la rodeaba. Sin embargo, a pesar del amor que recibió y de la educación que le brindaron los monjes, Sofía no podía dejar de preguntarse sobre su pasado. ¿Quién era su madre? ¿Por qué la había dejado en el monasterio? Estas preguntas la atormentaban, y aunque los monjes intentaban tranquilizarla diciéndole que lo importante era el presente y no el pasado, el anhelo de conocer la verdad nunca desapareció por completo. Cuando cumplió 18 años, Sofía decidió que ya no podía seguir ignorando sus preguntas. Con el corazón lleno de incertidumbre, se acercó al anciano monje Zenón, quien había sido como un padre para ella, y le preguntó directamente sobre su madre biológica. Zenón, con una mirada sabia y comprensiva, le respondió: «Sofía, el pasado ya no existe y no podemos cambiarlo. Lo que importa ahora es el presente y cómo eliges vivir tu vida. No te aferres a lo que no puedes controlar. La verdadera paz se encuentra en aceptar lo que es y en vivir plenamente el momento presente». Las palabras de Zenón trajeron cierta paz a su corazón, pero no pudieron borrar por completo la curiosidad y el deseo de conocer la verdad sobre su origen. Con el apoyo de los monjes, Sofía decidió emprender un viaje en busca de respuestas. Recorrió pueblos y ciudades, preguntando a los aldeanos si conocían a alguna mujer que hubiera perdido a una hija hace muchos años. Aunque no tuvo éxito en su búsqueda, el viaje le permitió aprender sobre las diversas historias y experiencias de las personas que conoció en su camino. En su viaje, Sofía se encontró con una anciana sabia que vivía en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque. La anciana, al verla, supo que Sofía estaba en busca de algo más que respuestas superficiales. Con una voz suave, le dijo: «La verdad que buscas se encuentra dentro de ti, en tu corazón. Acepta tu pasado y suéltalo, para que puedas encontrar la paz y la felicidad en el presente». Conmovida por las palabras de la anciana, Sofía comprendió que no necesitaba encontrar a su madre biológica para sanar las heridas de su pasado. La verdad que tanto anhelaba estaba en su interior, en el amor y la compasión que había recibido de los monjes y en la forma en que había abrazado su vida en el monasterio. Con el corazón tranquilo y la mente serena, Sofía decidió regresar al monasterio donde había crecido. Allí encontró la paz que tanto buscaba y la certeza de que su vida tenía un propósito mayor, independientemente de su pasado. Los monjes la recibieron con los brazos abiertos y juntos compartieron momentos de meditación y reflexión. Sofía comprendió que había encontrado su verdadera familia en el monasterio y que había sido bendecida con una vida llena de amor y sabiduría. Desde ese día en adelante, Sofía se convirtió en una maestra espiritual para aquellos que buscaban el camino de la compasión y el perdón. Su historia de abandono y autodescubrimiento se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, recordándoles que la verdad y la paz interior se encuentran en el presente, en el aquí y el ahora. Con el tiempo, el monasterio donde vivía Sofía se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas a sus propias preguntas. Las enseñanzas de Sofía, basadas en su experiencia personal, resonaban profundamente en los corazones de todos aquellos que la escuchaban. Sofía vivió una vida plena, dedicada a ayudar a los demás a encontrar la paz y la felicidad en sus propios corazones. Su historia, de una niña abandonada que se convirtió en una maestra de sabiduría, se transmitió de generación en generación,
inspirando a innumerables personas a abrazar el presente y a encontrar la verdad dentro de sí mismos. En un pequeño pueblo, apartado de la civilización, vivía una joven llamada Ana. Desde que era una niña, la gente del pueblo la había visto como alguien desafortunado. Parecía que una nube negra la seguía a todas partes. Sus cultivos no crecían en su jardín, los animales se alejaban de su presencia, y sus relaciones personales siempre terminaban en disputas y malentendidos. Con el tiempo, Ana comenzó a creer que estaba maldita. El estigma de la mala suerte la llevó a aislarse del resto de la comunidad. Ana vivía sola en una pequeña casa al borde del bosque, donde pasaba sus días sumida en la tristeza y la soledad. A menudo se preguntaba por qué su vida había sido tan difícil y qué había hecho para merecer tanta desdicha. Un día, mientras estaba en el mercado, Ana escuchó a unos aldeanos hablar sobre un monje budista que vivía en las montañas cercanas. Se decía que este monje tenía una sabiduría especial y que sus consejos habían transformado la vida de muchas personas. Desesperada por cambiar su destino, Ana decidió emprender un peligroso viaje hacia las montañas para buscar al monje. El viaje no fue fácil. Ana tuvo que atravesar bosques oscuros y senderos escarpados, enfrentando todo tipo de dificultades. Las inclemencias del tiempo y el terreno accidentado la desafiaron en cada paso, pero su determinación de encontrar una solución a su maldición la mantenía en movimiento. Después de varios días de agotador viaje, Ana finalmente llegó a una remota cueva en la cima de la montaña, donde se decía que vivía el sabio monje. Al entrar en la cueva, encontró al anciano monje sentado en profunda meditación. Su presencia emanaba una calma y serenidad que Ana nunca había sentido antes. Al ver a Ana, el monje abrió sus ojos y la miró con una cálida sonrisa. «Bienvenida, hija». «Sé por qué has venido», dijo con una voz serena. Ana, sorprendida de que el monje conociera su historia, le contó sobre su mala suerte y cómo su vida parecía estar llena de desgracias. El monje la escuchó atentamente y luego le dijo, «La mala suerte no es más que una ilusión creada por nuestra mente. Nuestra percepción del mundo y nuestras acciones determinan nuestro destino. Si deseas liberarte de esta maldición, debes cambiar tu forma de pensar y actuar». Intrigada por las palabras del monje, Ana le preguntó cómo podía hacerlo. El monje le habló de la importancia de la gratitud, la compasión y la humildad, y cómo estas cualidades podían transformar su vida. Ana decidió quedarse en la cueva para aprender de las enseñanzas del monje. Durante los meses siguientes, practicó la meditación todos los días, enfocándose en cultivar la gratitud por las pequeñas bendiciones en su vida. Comenzó a abrazar la compasión hacia los demás, ayudando a aquellos que necesitaban apoyo, y aprendió la humildad, reconociendo sus propios errores y trabajando para corregirlos. A medida que cambiaba su actitud y perspectiva, Ana comenzó a notar cómo la mala suerte parecía disiparse. Los cultivos en su jardín florecieron, los animales se acercaron a ella sin temor, y sus relaciones personales se volvieron más armoniosas. Los vecinos que alguna vez la habían evitado, ahora la buscaban para pedirle consejo y ayuda. La transformación de Ana no pasó desapercibida para su comunidad. Sus vecinos quedaron asombrados por el cambio en su suerte y comenzaron a acercarse a ella para pedir consejo y aprender de sus experiencias. Ana, con humildad y gratitud, compartió las enseñanzas del sabio monje con aquellos que lo necesitaban. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes se enfrentaban a dificultades en sus vidas, mostrándoles que la mala suerte no era una maldición inquebrantable, sino una oportunidad para crecer y aprender. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que la mala suerte no era más que una oportunidad para crecer y aprender. Su vida se llenó de alegría y propósito, y se convirtió en una persona amada y respetada en su comunidad. Los aldeanos, inspirados por su ejemplo, comenzaron a practicar la gratitud, la compasión y la humildad en sus propias vidas, creando un cambio positivo en toda la comunidad. Y así, la historia de Ana se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que incluso en medio de la mala suerte, siempre hay un camino hacia la transformación y la felicidad. La verdadera riqueza no está en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos a ello, y Ana demostró que con la mentalidad y el corazón correctos, cualquiera puede superar la adversidad y encontrar la paz interior. Si estas historias te han inspirado o te han brindado una nueva perspectiva, te animo a compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. La sabiduría, al igual que la paz, se multiplica cuando se comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos.
Aquí, en Guiando Emociones, siempre estamos trabajando para traerte reflexiones y enseñanzas que puedan ayudarte a navegar los desafíos de la vida con serenidad y claridad. Hasta el próximo video.